Bueno, la clase de hoy es muy particular porque estamos revisando los proyectos que han diseñado nuestros aprendices. En esta oportunidad estamos con René. Vamos a revisar el proyecto que formuló René. Entonces, en estos momentos aquí tenemos esta tabla de consumo en donde René ha calculado, ha proyectado diferentes electrodomésticos. Entonces, vamos a ver aquí por encima. Foco con extractor. ¿Ese foco con extractor qué es? ¿Como un bombillo con ventilador o qué? ¿Cómo es eso? Este, Buenas noches, profesor. Ese es un foco y un extractor aparte, pero está con un mismo switch, entonces lo dejé como uno solo electrodoméstico, digamos. O sea, es un Ah, solo independiente, pero tiene un extractor, el baño, entonces, pero se enciende con un solo switch. bueno, aquí tenemos que la potencia por hora es 28 vatios, que tenemos 3 y lo utilizan 1.5 horas, 126 vatios de consumo y el pico de 336. Bueno, aunque la verdad para esos motores tan pequeños, muchas veces el pico ni se siente, ¿oís? No se siente, pero bueno, Ok, dejémoslo, ok. está bien. A ver, tenemos un foco normal de 8 vatios, lavadora. Aquí pues el pico de la lavadora es más alto, ¿no? Por el tema de los motores, puede llegar a ser hasta 4 veces. Muy bien. Sí, está a Tenemos 1600 de pico. la secadora. Uy, esa secadora es muy potente. ¿De dónde sacaste ese dato de potencia? De la ficha técnica de la secadora. Ah, ya, ok. Tenemos un calentador, un horno, cocina. ¿Qué es cocina? ¿Un extractor? No, no sé cómo le dirán ahí, cocina para ¿Una estufa? una estufa, exacto, eléctrica. Ok. No, pues mira que yo lo veo bien. Licuadora. Uy, esa licuadora es de las grandísimas, ¿no? Sí, también. ¿Qué es esto de Echo Show 5? Una Alexa Vea pues. que tiene pantallita. Refrigerador consumo día casi los 1300. Está bien. Dispensador de agua. 800 vatios. ¿Será que consume todo eso? Yo creo que sí. Por 8 horas. Comedero de perro. TV. Uy, tiene muchas cosas, ¿no? Ve, ¿qué es esto de Hub? Aquara Hub. Es, es para cosas smart. eh, Vea pues, impresora. Esa es la marca. Este es el consumo día de 17.711. Sí, correcto. Aquí tienen los picos. Uy, estos picos sí están muy altos. Se va a tocar meterle como mínimo Sí. unos 3 inversores. Pero bueno, vamos a mirar a ver. Y el factor de seguridad te Ahí yo he quedó seleccionado dos. Ujú. dos de 15 Ahí mil. lo puse ahí a la derecha. Dos de 10 normal y Ah, 20 que aguanta sí, 20 de sí. pico. Sí, por el tema de los picos. Es que hay algo muy Ujú. interesante que hay que tener en cuenta que es algo relacionado con las cargas no instantáneas. Lo que pasa es que normalmente, pues cuando uno tiene tantos electrodomésticos en una casa, es muy raro que todos se crucen y sobre todo que todos se crucen en los picos de arranque. Sí, sí. Entonces, me parece bien, relativamente la tabla está buena. ¿Estás en El Salvador? Sí, correcto. Ah, qué chévere. Yo por allá he asesorado varios proyectos. Entonces tenemos 4.88 horas de sol. Sí, Tenemos un panel de 575. Ve, una sí. consulta, ¿ese panel validaste la disponibilidad en tu región? Sí, sí. Ahí está el enlace donde los adquiero. Y sí, siempre tienen disponibles ahí. Ah, qué bueno, qué chévere. Son Canadian Solar, ahí los puedo ver Bueno, en el enlace si hasta el gustas. momento me alegra muchísimo que se ve que has aprendido bastante. Vos hiciste el curso uno, ¿cierto? ¿O ya venías con Sí, algún sí. conocimiento? Hice el curso uno, pero también ya había estudiado bastante de su canal. Ah, qué bueno, qué chévere. Entonces, HCP. Te dieron 9 paneles. Sí, 9 paneles. Bueno, ahí hay que corregir algo. Ahorita te cuento. A ver. Ah, pero esto por acá le metiste microinversor para el cálculo del sistema Es, con ese micros. para el aislado, sí, ese es aislado. Inyectado. Este es Inyectado, inyectado. exacto. Controlador de 100 amperios, de 120 amperios. El cálculo, ¿no? Porque la Sí, potencia pico en paneles.
dividido entre la tensión del sistema, que eran como 48. Le hice Sí, un correcto. controlador de 125 de... Ah, no, los... Eso es los datos del inversor que seleccioné, que Ajá, el está inversor arriba. ya tiene Ajá. su respectivo controlador, entonces ahí estaba. Así es. Muy bien. Eficiencia al 99%, los paneles en serie 4 y 5. Sí, como son dos inversores Sí, no, yo en te paralelo. entiendo, yo entiendo lo que estás queriendo hacer. O sea, le vas a meter dos inversores en paralelo Sí, sí, de sí. 10 kilovatios. De hecho, ahora te voy a mostrar un proyecto, ahorita a las 8 de la noche. Hay un proyecto que tengo con dos inversores de estos, PWMR en paralelo. Ahorita te cuento. Ah, ok. Cálculo de baterías, 23,000, el 80. Seis baterías como mínimo necesitas, pues, de litio. Ah, lo Sí, hiciste ahí con... busqué unas de 200. Ajá. Ah, la hiciste de Unas de 250 250. 12 voltios. Sí, Cantidad de unas de paralelos, Amazon que encontré por cantidad de ahí. series. Pues la verdad, yo te recomendaría mejor tener un banco de baterías de 6 baterías de 100 amperios. Yo te voy a ayudar a reformar el proyecto. Espérate un momentico, termino aquí de ver. O sea, Ujú. para todos los que están viendo en estos momentos, el cálculo del hombre está bueno. Lo que pasa es que el hombre trabajó con baterías de 12 voltios a 250 amperios en litio, pero le va a tocar trabajar 12 baterías para hacer tres pisos, tres paralelos, cada paralelo con 4 baterías en serie. Entonces, la Ajá. verdad, la logística ahí es muy grande, 12 unidades es muy grande. Ahorita te cuento las conclusiones. Carga mínima, 14 paneles por batería para poder cargar las baterías. Este, sí, lo que pasa es que como al final me salieron bastantes baterías y saqué un cuadrito para ver que me cargaron bien las baterías. Ah, con el Entonces, 20%. al final, sí, entre el 20 y el 30%, entonces dije que unas 14 paneles para cargar bien esas baterías. Bueno, y aquí ya está el mini breaker. Y el Ahí tenía inversor. dudas yo con respecto a los mini breakers, ya que son dos paneles. No sé, me imagino que cada uno llevaría su breaker y todo, ¿no? Me va a Sería tocar como doble. adelantarte. Me va a tocar adelantarte lo que les iba a mostrar por la noche. Pero bueno, a ver. Pille pues. Lo que pasa es que el proyecto es muy similar a este. Ese proyecto lo hice en donde. Ya ni me acuerdo, hombre. No es que hago las huevonadas. Pero bueno. Este era en Panamá. Panamá. Eh, mira. Este sistema es muchísimo más grande que el tuyo, pero tiene dos inversores en paralelo. Mira, tenemos un inversor, tenemos conectado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 paneles en un Sí, inversor. bastante. Y en Ujú. total tenemos En treinta cada y seis inversor. paneles, mira, 36. Sino que es que ese proyecto tenía un consumo muchísimo más alto, ¿no? Me parece que yo por aquí tengo el consumo. Sí, como de 1800 kilovatios al mes, más o menos, 1.770.000, sí, como 1.800 kilovatios al mes. Cambio el tuyo ¿es cuánto? Espérate, saco la Eran calculadora. 17 al mes, no sé, creo ver. No, ven, yo saco este del día serán 1.800 dividido entre 30. Serán 60 kilovatios Promedio. diarios, el tuyo eran como 20, 24, 23. Por eso es tan grande. Bueno, lo que te quería Ujú. mostrar era que uno coloca, mira, las baterías que tienes que colocarlas en litio, pero de 48 voltios, de 48 voltios. ¿Por qué? Porque imagínate colocar 12 baterías. Eso tenés que colocar un barraje, unas barras de cobre, para conectar las baterías en paralelo al barraje y los dos inversores alimentarlos de un solo barraje. ¿Me entiendes a lo que me refiero? No le puedes conectar unas baterías a un inversor y otras baterías al otro. No, no puedes hacer eso. Sí, sí, todo junto. Tienes que colocar todas las baterías a un barraje y los inversores alimentarlos de un barraje. Pero los paneles sí, cada grupo de panel a cada inversor. Yo te recomendaría mejor Ujú.
ampliar más los paneles, aunque ya los ampliaste, pero colocar, por ejemplo, 8 y 8. 8 y 8 y colocar, le puedes disminuir un poco las baterías. Ahí les voy a enseñar un truco a todos. Lo que pasa es que uno puede llegar y hacer un análisis de cuándo es el mayor consumo. ¿Cuándo es el mayor consumo? O sea, si el mayor consumo es en la noche o en el día. Y dependiendo del mayor Sí. consumo, se puede reducir el número de baterías y aumentar el número de paneles. Entonces, por lo menos como aquí tenemos tan sobredimensionados los paneles, es más, si le metemos, por ejemplo, 9 y 9, ya con 5 baterías es más que suficiente. Eso que hasta 4 baterías te podrían llegar a Ujú. funcionar. Si, por ejemplo, en tu casa priorizan las cargas en el día y en la noche, pues le bajan un poco. Ven, hoy si tu casa tenía aire acondicionado, ¿tiene aire acondicionado? No, no tiene. No tiene. Uy, no tiene aire y Pero tiene si no se bastante le baja consumo, mucho ¿no? más. Sí, es que Deberías, tengo cosas que consumen bastante, como la secadora y la estufa, el calentador de agua. Todos son eléctricos, entonces jala bastante eso. yo te recomendaría buscar opciones de eficiencia energética primero. O pues priorizar las cargas en el día e invertir más en paneles que en baterías. Te sale más barato. Te sale más barato. De hecho, Sí, eso es. estoy preparando un video donde hice un proyecto donde coloqué paneles y sin baterías, solamente para ahorro diario. Es que vos sabes que cuando involucramos baterías, el costo sube bastante, ¿no? Entonces, por eso Sí, sí, es es lo más caro del sistema. mucho más rentable un proyecto de inyección. Pero René, es tu nombre, ¿cierto? Sí, René, pues te felicito, se ve muy bien. A ver, el mini breaker que utilizaste, uno de 25 amperios, porque esos paneles no dan ni 20 amperios, ¿no? Como 18. sí, ahí está, por 1,56 da Ve, el 21,65 breaker de las amperios. baterías, potencia del inversor dividido entre la tensión del sistema. Ajá, muy bien. Breaker de salida del inversor, son de 2 polos de 70. No creo. No Ajá, creo. A ver, por eso tengo signo de pregunta, porque realmente no sé si hay es que son 10 breakers de esas kilovatios. cantidades. Para calcular el breaker de salida del inversor, son 10 kilovatios dividido entre 220, porque es dos Sí, fases. correcto. No, sería un breaker de 40. Lo que pasa es que el breaker de 40 que viene de 2 polos, Quiero ver. viene con capacidad de 40 por polo. Entonces vos metes las dos líneas y ahí, a ver, te muestro en otro proyectico que tengo por acá. Ah, no, ahí mismo. Espérate, espérate. Ajá. Ah, sí, ahí me he equivocado porque le puse 16,000. Mira, Pero no serían 20,000, ya que son dos inversores en paralelo. no porque cada salida del inversor, es que mira la conexión en paralelo, no te la he Ah, sí, mostrado. serían uno y uno, cierto, cierto. Mira la Ajá. conexión en paralelo. O sea, la salida de cada inversor va a un barraje. Vos vas a unir L1 con L1, L2 con L2, neutro con neutro, a un barraje. Y la salida de esa unión van a ir a un breaker de 63. Ah, ahí me equivoqué, sí, tenés toda la razón. No son dos breakers, sino uno solo. Uno solo que lo recibe la unión de los dos inversores. Ajá, entonces tendría que poner la potencia sumada de los dos inversores. Ajá, uno de 63 amperios apenas Ok. es. Yo te recomendaría, ¿en tu casa tenés energía de la calle? ¿Servicio de energía de la calle? Sí, sí. Yo te Sí. recomendaría tener esta transferencia manual. Lo que pasa es que la energía de la calle nos va a alimentar los dos inversores, pero ojo con eso. Lo que pasa es que esto es un opcional, un comando opcional que tiene el inversor. Si quieres, no los alimentas de la calle, pero por lo menos este proyecto que hice en Panamá, como la casa consume tanta energía, entonces lo que se hizo básicamente es que si no alcanza la energía solar, los inversores toman energía de la calle, si no alcanza. Entonces a los dos inversores los estoy alimentando con la energía de la calle. La energía de la calle viene un breaker de 63 a un barraje y el barraje alimenta a los dos inversores con energía de la calle. Ahora, la energía de la calle va a ir también a un mini breaker de 63 amperios y va a ir a una transferencia. Esa transferencia va a recibir
la energía de los dos inversores, la energía de la calle, y va a sacar energía al tablero eléctrico de la casa. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana hay un problema con la planta solar o necesitan apagarla por un mantenimiento, una revisión técnica, pues la casa no se queda sin energía, sino que giran la transferencia y Mm, dejan la energía de la calle directa. ok, como que aísla a los inversores. Eso, aislar la planta solar. Lo que pasa es que esto es lo mejor, porque es que la gente, ya me pasó un cacharro, mejor dicho, les hablo sinceramente. Por allá en una loma, en una montaña, me puse a hacer eso. Dije, no, pues si el inversor tiene transferencia automática, pues no, pues ¿para qué voy a colocar una transferencia manual? Pero es necesario porque hay veces uno tiene algún problema con la planta solar y uno quiere apagar el sistema y la casa se queda sin energía. Entonces, si tener la energía de la calle es mejor una transferencia manual, no cuchilla, ¿no? Las cuchillas ya no se usan. Una transferencia manual y entonces, pues apagamos el sistema solar y dejamos la casa con la energía de la calle mientras se hace la revisión, el mantenimiento, la reparación. ¿Me entendiste entonces a lo que me refiero? Sí, sí, ya he hecho unas configuraciones en los inversores y he visto un poco las opciones que tienen ellos de qué priorizar a la hora de cargar las baterías y eso. Eso ya es relacionado con la configuración. Lo que pasa es que estos inversores tienen diferentes prioridades. ¿A qué me refiero con diferentes prioridades? Que, por ejemplo, podemos priorizar la energía de la calle o la energía de los paneles o las baterías, o que el orden sea panel, calle, baterías, o panel, baterías, calle, o calle, baterías, paneles. Tiene varios métodos de configuración. La próxima clase vamos a ver configuraciones y conclusiones generales, porque ya sería la clase número 3. Y ya la clase final va a ser una clase comercial para que ustedes aprendan a identificar necesidades de los clientes rápido. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que solamente vienen a curiosear y a esos clientes no se les puede dedicar mucho tiempo. Entonces uno tiene que aprender a dar promedios. No, ese proyecto solar más o menos le vale tanto. Entonces ya el cliente dice, ah, pues no, la verdad no tengo todo ese presupuesto o si tengo dinero, entonces sí me interesa más. Entonces son clientes que le dedicamos más tiempo. ¿Alguien por ahí alzó la mano? Cuéntame. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bueno, yo sé que quería preguntarle algo, no sé si se pueda, ¿no? Cuéntame. Era respecto al video que usted había subido hace poco del mismo inversor que yo tengo, que instaló el proyecto que se instaló en Guatemala, que me llamó bastante la atención, que es el POW MR de 3 kilowatts, 24 voltios. ¿Tú Que ya su ficha compraste dice ese? ¿Ya lo que, tienes funcionando? sí, profe, ya lo tengo funcionando en mi casa, pero me llamó la atención porque dice que trabaja a 13 amperios, ¿no? Pero en el MPPT dice que es de hasta 80 amperios. Y yo pues le tengo 8 paneles de 510 cada uno conectados en serie ¿Listo? paralelo. 4 y 4. Es correcto, 4 y 4. Mira que yo estoy casi seguro que eso es error de imprenta, porque yo me puse a leer el manual y en el manual, o sea, los 80 amperios se refieren es a la capacidad de carga de las baterías. O sea, los 80 amperios es la carga de las baterías como tal. Pero lo que te decía que, ¿cuántos amperios te decía que te escandalizante? Que dijiste, no, profe, eso no es posible. ¿Cuántos amperios? Sí, ahí bueno, ahí en la etiqueta del inversor dice que trabaja a 13, máximo creo que son 13 amperios. No, yo creo que eso aguantan hasta Pero 22. Pero los paneles que tienes, ¿de cuántos amperios son? son como de 13, creo, sí, como de 13. Ya, lo que pasa es que, a ver, el inversor muchas veces genera problemas más que todo relacionado con el voltaje. Si no superas el voltaje, él te puede aguantar. ¿Esos 8 paneles de cuánta Ah, potencia no, son? en el voltaje sí, profe, porque en el voltaje me trabaja, tiene
un VOC, creo que el VOC es el voltaje, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, el VOC está en 50 y 53. Entonces sí me llega como a 200, como 210, creo, por ahí. O sea, estás por debajo del voltaje máximo. Sí, es correcto. O sea, me basé más que todo, por eso los conecté en series paralelos, para no excederme tanto el voltaje. Ok. Ve, hazme un favor. ¿De cuánta potencia son los paneles tuyos? Son los Trina Solar de 510 watts, profe. 510 por 8. Ah, no. Es que mira, a ver, te voy a explicar lo siguiente. El controlador de carga tiene 3 condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Potencia, voltaje y corriente. Si cumplimos con 2, estamos bien. ¿Cuáles son las 2? A ver, primero estamos por debajo de los 5500. No, perdón, ese es de 3000, ¿no? ¿Hasta cuántos vatios aguanta? ¿Hasta 4400 creo que eran? ¿O hasta Sí, creo que son 4200? Sí, para 4200. ¿4200? ¿O no lo recuerdas? El pico. Espérate un momentico, a El ver. pico creo que son 4000, profe. No sé, por ahí. Bueno, la verdad ni me he tomado el tiempo en leer bien las especificaciones del inversor. Bueno, en mi tienda de Amazon, vamos a ver el inversor que dice el hombre, para que, o sea, lo que está compartiendo el hombre está muy interesante, que son los límites. A ver, ese de 3000, si no estoy mal, es este. Es de 24 voltios, ¿cierto? Es correcto, profe. Ese mismo es Míralo. 3 kilowatts a 24 voltios. Ese mismo. Lo que pasa es que, a ver, señal de 3000, 80 amperios el MPPT. Mira, potencia fotovoltaica 4000, máxima. Trabaja de 120 a 400 voltios. Entonces, mira, o sea, la potencia que tienes en paneles está más o menos sobre los 4000. O sea, están 4000 y algo. A ver, saquemos aquí la calculadora. Por otro 2080. lado, es muy difícil ver la potencia del 100% en los paneles. Más o menos el 80% he logrado llegar a ver. O sea que realmente eso en full sol te va a dar por ahí 3264. Y como el voltaje que estás dando, ¿cuántos voltios es? De 53 voltios creo cada uno, profe. Entonces creo que anda como en 200 y algo. Porque como está en set mix. Digamos que 300. Entonces dividamos esto en 300, a ver. Mira, la corriente máxima que te puede llegar a marcar ahí ese grupo de paneles es por ahí de 11 amperios, 12 amperios. Inclusive, estoy casi seguro que ese inversor trae una protección hasta de 20 amperios. Porque es que yo llegué y me leí esto. A ver, por aquí abajito me parece que dice las características. Profe, perdone. Dime. Toca leerlos en el manual. Sería tan amable de, bueno, en mi caso, fíjese que yo tengo esa duda. Y que ahorita que estaba haciendo el proyecto, por ejemplo, dice descargar ficha técnica de algunas páginas, yo lo descargo, pero me aparece un montón de datos que realmente, digamos, yo veo lo básico, lo que usted pone en sus Ajá. videos, ¿verdad? Pero hay veces de que en la página donde yo veo ese artículo no aparece el modelo exacto. Y cuando me voy a la ficha técnica, en esa ficha técnica me aparecen hasta 4 o 5 modelos. Entonces, no sé ahí cómo sería para identificar el correcto, porque si yo llamo a una página, un ejemplo, o al proveedor que me va a vender, pues hay veces de que cuesta un poco, ¿verdad? De que me digan el modelo exacto, me brinden ya así datos más a ¿Dónde detalle. estás Entonces, comprando? no. Pues de momento, ¿verdad? Pues hay varias páginas acá en Guatemala, que yo soy de Guatemala, que digamos, Empresas. manejan esos, empresas. Pero como le digo, hay varios datos de que la verdad que me quedo yo en blanco, entonces lo de la ficha técnica
Le agradecería si de repente vemos una ficha técnica paso por paso para, en este caso, en mi caso, a irme guiando para que me quede un poco más claro esa parte, ¿no? Pues la verdad, ese curso intermedio, por eso lo estoy enfocando en revisión de proyectos. Miren que la verdad, yo creo que ustedes están aprendiendo muchísimo con estas revisiones que estamos haciendo, porque estamos socializando los cálculos y además estamos viendo fichas. Entonces, la próxima clase vamos a ver es el tema de configuraciones para aprender a leer los manuales de instalación. O sea, cuando vas a comprar un inversor, tenés que leerte el manual de instalación para ver que los paneles, las baterías, todo esté compatible. Eso es lo que voy a enseñar la próxima clase. Manuales de instalación, compatibilidades. ¿Listo? Profe, disculpe, ahí Dime. mandé la foto al grupo de las especificaciones de mis paneles. No, pues, o sea, tu proyecto no tiene problemas, ¿oíste? Tu proyecto no tiene problemas. Está todo bien. Está todo bien porque realmente ese inversor aguanta hasta 22 amperios, sino que no encontré el manual. No encontré el manual, pero estoy seguro que aguanta hasta 22 amperios. Porque el inversor no te ha presentado ningún problema hasta el momento, ¿o sí? No, profe, no, la verdad que, porque yo hasta le conecto, porque como yo hago serigrafía, desde muy temprano en la mañana yo le conecto una plancha que me consume 1600 watts y de las 9 de la mañana yo la conecto todo el día y sin ningún problema. Ah, bueno, ahí está. Pero sería bueno que te compraras una pinza amperimétrica y mejor aún si la compras en la página de recomendados de Amazon del profe Chris. ¿Vos no tenés pinza? Profe, sí, tengo que comprarla. Necesito comprar varios productos recomendados por usted, pero sí, actualmente tengo una pinza amperimétrica, pero Pero no es de no panel. me trae la función de DC, no, solo es de corriente alterna nada más. Bueno, recuerden que para meterse en la página mía es muy sencillo. Usted llega y se mete en el canal de YouTube. Busca mi canal de YouTube, el del profe Chris. Vea, busca mi canal. Y por aquí, sobre energía solar? por aquí en inicio del canal está la tienda de Amazon. ¿Quieres aprender sobre Abajito de energía gracias solar, Dios, sobre vea. paneles solares, Tan, pero le da no clic sabes ahí por dónde? y automáticamente te manda al canal, a la página de Amazon. Y ahí están, vea, las pinzas, los inversores. Hay productos de muy buen precio. Bueno, o sea, para Profe, ir, para tu momentico, vamos concluyendo algunas cositas. O sea, el compañerito que nos dijo el PowerMR 3000 está bien, no te preocupes. Pero igualmente hagámosle seguimiento. Apenas tengas la pinza, le hacemos seguimiento. O mírate en las opciones del inversor cuántos amperios te están entregando los paneles. Por ahí, navegando en la pantalla, tiene que aparecerte el amperaje. Y estoy casi seguro que ese inversor te aguanta hasta 22 amperios, porque es que ese inversor tiene capacidad de recibimiento un rango amplio. O como mínimo 18 amperios te puede llegar a aguantar. Sí, profe, yo le instalé un programa a mi computadora donde yo le doy seguimiento a todo y ahí me dice que me entrega creo que como 10 o 11 amperios me están entregando los paneles, en efecto. En full sol, con todo prendido, con las máquinas prendidas. Sí. Cuando conecto la plancha, en el programa me arroja que la plancha me está consumiendo como 14 amperios y los paneles me están produciendo eso, como 11 amperios, 12, 10 por ahí. Sí, lo sospechaba. Bueno, compañeros, terminemos con René. Terminemos con René y ya seguimos por ahí con Junior que estaba preguntando algo. A ver, me imagino que René tiene 220 en la casa, ¿no? 220. Dos líneas de 110, ¿cierto, René? Sí, sí. Bueno, entonces si Así tenemos es. dos líneas de 110, te recomendaría 3 inversores de 2000, 3 microinversores para un proyecto de inyección. Un proyecto de inyección con 3 microinversores. Sí, ahí ¿Por pues, qué? ajá. Porque en paneles más o menos vas a meter una potencia como de 5000, ¿cierto? En paneles. Sí, correcto, con 9 paneles. No, pero al fin y al cabo metiste... Ah, no, perdón, iba a meter Eso era 9. para cuando era aislado. Si vas a Si, meter 3 si es inversores, yo te recomendaría mejor 12 para que metieras 4 por micro.
Cada micro te aguanta 4 paneles. Sí, sí. Es mejor 12. Ok. 12. ¿Por qué? Aunque A ver, tenga bastante excedente, digamos. sí, 12 micros. Ve, 12 paneles, 3 micros, y ya sabes que los micros se conectan en paralelo y te queda elegante el sistema. Bueno, René, muchas gracias por participar. Te quedó muy bueno. Seguimos con Junior y después seguimos con Esmar, que por aquí nos está levantando la mano. Junior, ¿cuál era la pregunta? Contámelo. Lo que yo le pregunté en esos días, profe, lo de las pinzas. ¿Se recuerda que yo le envié un modelo de acá de Guatemala? Ah, Y que usted me dijo que ese modelo no era. no puedes comprar por Amazon la pinza. Pues me aparecía el mensaje aquel que yo le dije de que ese producto no tiene como restricción para traerlo a Guatemala, algo así me decía, como que no tenía cobertura porque su Hagamos página una creo que es de cosa. Colombia, algo así, ¿verdad? Hagamos una cosa. Te voy a enviar un link de AliExpress. Hay unas pincitas de AliExpress que los muchachos están comprando que son buenas, sino que hay que tener cuidado porque AliExpress es más fácil que uno se equivoque, porque hay varias opciones. Entonces te puede llegar la pinza, puedes llegar a ver una pinza muy barata y decir esa es, y realmente no te llega la que es. Va- Yo te Sí, mando el bueno, a link. eso voy, va, profe. La pregunta en sí era, o sea, porque yo le mandé un modelo y usted me dijo que ese no era. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ese modelo que yo le envié al que usted utiliza, verdad? Ya no Lo me que pasa respondió es esa que pregunta en el WhatsApp. ese modelo no tiene la opción de corriente directa. Fíjese que bien la tiene. Lo que pasa es que cuando, Bueno, al menos como, en la imagen que aparece en la portada donde está presentando sí tiene todo eso, ¿verdad? De C a C y todo eso, ¿verdad? Pero por eso era la pregunta no. de qué es lo que tiene diferencia una con la otra, ¿verdad? Que usted me dijo que esa no era, ¿verdad? Lo que pasa es que esa es la 202 y la que realmente tiene es la 203 Plus. Mejor dicho, voy a buscar el enlace y te lo envío. Porque es que en Amazon, en una publicación pueden ver, perdón, en AliExpress, en una publicación o hasta en Amazon, pueden venir 4 referencias. Entonces la referencia más barata, la que uno como que, uy, se emociona, pero realmente la referencia más barata no trae la función. Entonces la foto de la portada aparece con todas las funciones y realmente cuando uno mira bien, aparecen varios modelos y el modelo más barato no lo trae. Toca comprar el modelito que es, que generalmente es el más carito. Entonces yo les voy a mandar una fotico y el enlace de AliExpress para los que no puedan comprarla por Amazon. ¿Listo? Entonces me acuerdas más tarde o mañana te la envío. Bueno, con gusto. Esmar, perdón. Contame, Esmar. ¿Que está alzando la mano? Esmar. Smart Global Zone, Sí, ¿no? sí, profe. Contámelo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué más? ¿Se acuerda que me ayudó con el proyecto acá en Estados Unidos, el de 10 kilowatts? Ah, sí, sí, sí. El que está funcionando allá, que eran con las baterías de UPS. Sí. Ajá. Contámelo. Ándale, sí, sí, sí. Sí, ok, mi pregunta era, ahorita hizo una calculación referente a los watts. Yo tengo un, ¿cómo se llama? Un pound, ¿no? Un pound, el POW inverter. MR de 10 kilovatios. Ujú, de 10, pero cuando hizo la calculación de los amperes, entonces vamos a dividir 10,000 watts entre Ajá. 120 o 10,000 watts entre 240, porque ese inversor tiene dos salidas. Realmente uno hace la división entre los 240 porque es que el inversor es de 10 kilovatios, pero por línea da 5000, porque es fase partida. Fase partida Ok, significa que la potencia se parte en los dos cables. Por eso el breaker ok, que les recomendaba era un breaker de 40 amperios, porque realmente él va a ok. sacar es 40 amperios por línea, máximo. Wow. Yo pensaba, y fíjese, en mi ignorancia pensaba que yo hacía la división, pero pensaba que eran 40 amperes por todo el No, inversor, es que por nada más línea. daba 20 por cada. Es lo Ok. máximo que te puede Ese, entregar por línea, ¿no? Lo máximo. no, no, está re bien. Y está funcionando muy bien, nomás ahorita como hay quemazones por esa área, pues un poquito lento, pero ahora otra, la barra, miré que puso las barras en un proyecto que puso ahorita y tiene dos conectados
con una barra, el AC, no hablo del DC, sino de AC, del 120. Ah, sí, señor. Pero ese barraje también se Ajá. calcula, sino que ese barraje sí es más pequeño. Es más pequeño que el que Ok. te mandé. Es que el barraje, a ver, para todos. Lo que pasa es que Elías, creo que es su nombre, ¿cierto? Aquí me Sí, sí, apareces sí, como claro. Smart. Ajá. A ver, les cuento Sí, sí, todos por medio. la película. Lo que pasa es que Elías está haciendo un proyecto por allá en Estados Unidos, ya lo montó, ya está funcionando. Próximamente vamos a hacer el videito, ¿no, Elías? Sí, claro. Para Ajá. mostrarles. El hombre tiene 12 baterías. Va a colocar 12 baterías en paralelo. Entonces, el hombre sí le toca hacer un barraje de cobre grueso que soporte más de 200 amperios. ¿Por qué? Elías me va a preguntar, profe, pero es que las baterías en total suman como 500 amperios. Lo que pasa es que el barraje se calcula. A ver, les muestro aquí con grafiquito. Parece que el proyecto de Elías también lo tengo aquí en la carpeta. De hecho, era el S que estaba mostrando, creo. No, es este. Mira, este es el tuyo. Ajá. Ese ahorita lo vamos a revisar, de hecho. Pero esta es la configuración vieja. Sí, Ah, claro. bueno, perdón. Esta es la configuración inicial que te había Sí, ajá. propuesto con un barraje de 300. Sí, y eso fue lo que se hizo al final. Bueno, entonces, resulta que tenemos 6, 4, 8, 12 baterías. Entonces, no se recomienda hacer un paralelo entre ellas porque es que es mucha energía. Por lo menos aquí tenemos un banco de baterías de 570 amperios, 570 amperios. Pero, a ver, les cuento, 570 amperios es la capacidad total de almacenamiento. Eso no es lo que va a entregar esas baterías, no. Es como si usted tuviera un tanque de agua en la casa arriba de 20,000 litros. Si usted abre la llave, usted no le llegan esos 20,000 litros de una, no. A usted le llegan por ahí tantos litros por minuto, por hora, dependiendo de la tubería, ¿cierto? Dependiendo de la tubería y dependiendo del consumo. ¿Cómo calculamos nosotros cuántos amperios van a circular por ese barraje? Es muy sencillo. Lo máximo que puede llegar a circular de amperios allí es tomar los 10,000, que es la capacidad, lo que va a jalar, lo máximo que va a jalar el inversor, dividido entre 48. Miren que son 200 amperios, pero no se puede comprar un barraje de 200 amperios, no. Hay que comprarlo por ahí de 250, es más, de 300 de una vez, porque es que el barraje es como una especie de protección, no es un breaker, pero es un punto de unión que tiene que ser robusto, que tiene que ser robusto. Como es corriente directa y la potencia es alta, el barraje tiene que ser grande, tiene que ser de 300 amperios. Y en ese barraje es donde vamos a conectar en paralelo las 12 baterías. Y de ese barraje es donde el inversor va a tomar la energía y va a cargar las baterías. Porque como este inversor es híbrido, él toma y descarga del mismo punto. Ahora bien, lo máximo que le estamos permitiendo tomar a ese inversor son 125 amperios. ¿Por qué? Porque es que eso es mentira de que el inversor le vamos a sacar los 10,000. No. Si ponemos al inversor a sacar 10,000, no se va a dañar, pero las baterías se van a descargar muy rápido. Normalmente en una casa no vamos a consumir 10,000 vatios por hora. De hecho, Elías, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos midiendo cuántos amperios estuvo consumiendo tu casa? ¿Cuántos amperios en alterna? Sí. ¿Cuántos amperios Sí. por línea? ¿Eran como 6? Sí, como 6, ajá. Escuchen la diferencia. Miren, ustedes, pues le estoy hablando con cositas ya más técnicas porque este es el intermedio, ¿no? El curso intermedio. Pero entendamos una cosa es corriente directa y otra cosa es corriente alterna. En corriente directa el voltaje es pequeñito, Entonces el amperaje tiene que ser grande, por eso estamos hablando de 300 amperios. Pero en corriente alterna el amperaje es pequeño porque el voltaje es más grande. Entonces, si a mí Elías me dice, profe, es que estoy registrando por línea, como este inversor saca 220, 2 líneas, por línea estoy registrando 6 amperios, entonces 6 por 220, porque son 2 líneas. Entonces mire que el hombre está consumiendo 1,300 vatios, 1,320 vatios, que eso fue lo que registramos nosotros en la casa del hombre.
por hora, que es como lo máximo, conectando un aire acondicionado, conectando algunas cositas. Y de hecho el hombre, yo le proyecto que máximo lo que el hombre va a llegar a consumir pueden llegar a ser 3000, porque el aire solo puede llegar a consumir por ahí 900 vatios, y si tiene prendido un televisor le suma 100 y etcétera. Entonces, para ir concluyendo, el hombre estaba consumiendo 1300, ¿cierto? ¿Cuántos Sí. amperios se estaban consumiendo de las baterías más o menos? Muy sencillo. Tomamos los 1300, que es la unidad de potencia, y para saber el amperaje, pues lo dividimos en 48, porque 48 voltios es el voltaje en directa. Entonces, de las baterías estábamos sacando solamente 27 amperios. Y si tenemos un barraje que resiste 300 y un cable THHN número 2 que resiste más de 100 amperios, pues estamos relajadísimos. Estamos súper preparados para momentos donde de pronto él vaya a demandar mucha potencia. Por otro lado, el inversor que tenemos allí es de 10,000. Algunas personas me dirán, profe, ese inversor entonces está sobredimensionado para la necesidad, porque realmente Elías puede llegar a consumir máximo 3,000, 4,000. Mejor. ¿Por qué? Porque si el inversor es de 10,000 y si nosotros le estamos sacando 3,000, 4,000 vatios máximo, el inversor va a mantener súper relajado y vamos a tener muchos años de vida. Es como si Elías está acostumbrado a cargar 100 kilogramos, alzar 100 kilogramos en lo máximo. Pero si yo lo pongo a alzar 30 kilos, Elías alza los 30 kilos como si nada y no se me va a cansar. Es la misma vaina. Entonces, Elías, yo creo que con eso ya más o menos me entiendes. ¿Sí? Sí, no, con eso quedó súper explicado. Y Bueno. nada más ya para concluir, los paneles que tenemos son 18 paneles. Con esos 18 paneles sí alcanza a cargar las baterías, ¿verdad, profe? Al full. Bueno, las esa 12. pregunta que nos está haciendo Elías está excelente. Y miren que curiosamente comenzamos a combinar los proyectos que estábamos viendo de los muchachos versus los proyectos que tengo acá, porque con Elías estamos haciendo ese proyecto en Estados Unidos. Entonces, a ver, resulta que para cargar las baterías hay diferentes puntos a tener en cuenta. No solamente debemos tener en cuenta la potencia de nuestros paneles solares, no solamente eso, hay que tener en cuenta la capacidad de carga del controlador. Ese ejercicio está súper interesante, entonces lo vamos a ver en la segunda parte de este ejercicio. ¿Listo? En la segunda parte de la clase. Entonces, voy a responder una pregunta que está alzando la mano ahí, René. Y ahora a las 8:05 seguimos trabajando con estos videos, y los que estén viendo los videos en nuestro canal de YouTube, en la segunda parte de este video vamos a ver las respuestas de las preguntas de este proyecto. Entonces, ahora continuamos. Bueno, contame, René. Por ahí me está preguntando René algo. Hola, Contame. profe. Sí, siempre he tenido la duda con respecto al inversor cuando se... Listo. Bueno, a ver, con Elías, en la primera parte estábamos revisando este proyecto de energía solar, este de acá arriba, en donde teníamos un barraje relacionando las baterías, que teníamos 12 baterías. Y Elías, que está desarrollando este proyecto en Estados Unidos, me hizo unas preguntas. Antes de empezar con esta segunda parte, quiero... no he compartido pantalla. I bandit. Bueno. Entonces regálenme ahí el número 1 si me están escuchando bien y viendo bien la pantalla. Ahora sí. Eso, qué pena, hombre. Bueno, compañeros, en esta segunda parte de este video vamos a responder algunas preguntas que nos estaba haciendo nuestro compañerito Elías. Elías tiene este proyecto en Estados Unidos, ya le dimos marcha. Por ahí Elías está endeudado con nosotros porque nos va a ayudar con un video muy próximamente para mostrarnos en la vida real ya el proyecto cómo está funcionando. Entonces, antes de empezar con las preguntas de Elías, que me está preguntando, profe, ¿y esos paneles sí me cargan las baterías? Antes de eso, quiero aquí felicitar
públicamente a René, a nuestro compañerito René, que se ha esforzado tanto. René hizo el curso número 1, el básico, en estos momentos está haciendo el intermedio aquí con nosotros, nos mostró todos los cálculos y muy bien, muy bien. Eso nos demuestra que con perseverancia y siendo muy juiciosos, estudiando toda la información en la plataforma de estudios y asistiendo a las clases y dedicándole tiempo externo, podemos sacar adelante esto. Básicamente, créanme que si ustedes hicieron todo este congreso solar y le metieron el alma, créanme que van a tener conocimientos más que un técnico, pues, si le meten verdaderamente el alma al curso. Bueno, entonces el hombre llega y me pregunta, profe, ¿y esos paneles sí me cargan esas baterías? Bueno, ahí hay que tener en cuenta diferentes cosas. La primera es la potencia instalada en paneles. La potencia instalada en paneles va a depender de dos factores. Primero, la potencia máxima que recibe el MPPT. Resulta que estos inversores híbridos de 10 kilovatios tienen una capacidad máxima de 5.500 vatios, 5.500 vatios por MPPT. ¿Dónde saqué yo eso? En la ficha técnica. Por eso en la próxima clase vamos a aprender a leer manuales, a leer fichas y a mirar el tema de las configuraciones de los inversores. Entonces, nosotros por acá teníamos un grupo de paneles de 3, 6, 8. Bueno, el hombre al fin y al cabo le metió fue 9, ¿no? Elías le metió 9. ¿9 de cuánto? Es que Elías modificó al final el proyecto. ¿Eran 9 de cuánto? ¿De 600? ¿Elías? Sí, sí, al final le metimos 9 de 605, se me hace, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, 605 por 9, 5004. Uy, le metimos casi que la potencia completa, ¿no? Le metimos casi que la potencia completa. Sí, y el ajá. voltaje de esos paneles, ¿te acuerdas de cuántos voltios eran? Eran como de 45. De 40. Abierto, dice usted, Sí, el VOC, como 47, el voltaje. 45. Ya, como 47.60, algo así. Sí, eran como 47.6 por 9. Lo máximo que llegarían a registrar serían 428. Pero en la vida real el voltaje que marcó eran como 420, 390, algo así. Sí, lo máximo. ¿Cuánto fue lo máximo? Se te cortó ahí. Sí, se está cortando un poquito, pero lo máximo que llegaba eran a 405 voltios, la medida que llegaba de los paneles. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo de caídas de tensión y demás. Pero bueno, o sea, la recomendación primero es no superar el ¿Sí me escucha, voltaje profe? máximo. Sí, sí te escuché. La recomendación inicial es no superar el voltaje máximo del puerto de paneles del inversor. La potencia, no superarla. Pero miren que aquí les estoy demostrando a todos que la potencia igual estuvo como muy similar al máximo, pero el voltaje estuvo por debajo y la corriente también. Entonces eso funciona bien, funciona bien. Después de que uno no supere el voltaje y la corriente, está bien. O mejor dicho, en resumen, después de que uno no supere de las tres variables, dos, recuerden que las tres variables de los paneles son, una es el voltaje, otra es el amperaje y otra es la potencia. Entonces, potencia, voltaje y amperaje. Si respetamos dos, estamos más que bien. Podemos pasarnos en potencia, pero no nos pasemos ni en voltaje ni en corriente. Podemos estar por debajo de todas y muy similar a la potencia, nos va a funcionar bien. Entonces, regálenme ahí el número 1 si me están escuchando bien todos. Es que algunas personas como que me están escuchando entrecortado. Bueno, para las personas que están viendo el video, en estos momentos estamos conectados 30 personas. Estamos en el curso intermedio. Hoy es una clase muy particular porque estamos en revisión de proyectos. Regálenme en el número 1 si me están escuchando ahí bien. Hola, hola. Escucho entrecortado. ¿Sí? ¿Me escuchan entrecortado todos? Ah, qué mal. Sí, se Luis, escucha entrecortado, pensé que era yo, pero ya miré que yo creo que los compañeros escuchan lo mismo.
Bueno, denme un segundito, a ver yo Es su cómo... fibra, profe, su internet, me imagino. Sí, dame un segundo, yo me conecto de otro internet que tengo acá. Espérate un El momentico. internet, profe. Hay que comprar el Starlink, profe. Puro Ah, Bueno, Starlink. ¿se desconectó? Se desconectó, se fue de parranda. Híjole, pues hay que hacer un party aquí en el salón. hola, hola, volví por Nada, acá. profe. Hola, Igual. hola, volví por acá. Ando viendo en Cali, profe. Ando viendo en Cali. Hola, hola. Hola, hola. Regálenme ahí el número 1 si me están escuchando y mejor. Ahí ya me están escuchando mejor. Me tocó conectarme del plan. Ah, qué berraquera. Regálame un segundito a ver. Ya, ahí están viendo mi pantalla y me están escuchando. Bueno, listo. Vamos a terminar entonces por aquí, por ahora. A ver, el tema es el siguiente. Después de que no superemos la potencia en paneles del puerto, después de que no superemos la potencia en paneles del puerto, vamos a estar ahí muy bien. Y que no superemos la corriente. Regálenme un segundito más. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan ahí doble o me escuchan? ¿Me escuchan una sola vez? ¿No me escuchan doble? ¿Me escuchan ahí doble? ¿O no me escuchan doble? No, entonces no vamos a poder grabar la segunda parte. La segunda parte no la vamos a poder grabar. Espérate un momentico, a ver, yo vuelvo a intentar aquí. Deme un segundo más. ¿Y ahí sí me escuchan bien o no? Bueno, bueno. Entonces, ahí ya me conecté en las dos partes. Otra vez, ¿me escuchan ahí bien? Regálenme en el 1 si me están escuchando y viendo bien. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Bueno, compañeros, entonces lo que estábamos viendo nosotros, no es por la cantidad de gente. Lo que pasa es que tengo dos internets. Tengo el internet del plan del celular y tengo el internet de acá, de la casa, y ese internet de la casa sí está bajito. Porque es que como yo vivo en dos partes, bueno, en una parte tengo la oficina y en otra parte es que vivo yo. Entonces, donde vivo yo sí tengo internet bueno. Y acá en la oficina tengo un internet muy básico. Va a tocar aumentar las gigas de acá. Bueno, entonces, o sea, si no superamos la potencia máxima, estamos re bien. Y si no superamos la corriente y el amperaje, mejor dicho, está súper bien. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia en el barraje de alterna? Lo que pasa es que el barraje de alterna se calcula de la siguiente forma. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 20.000 vatios, 20.000 dividido entre 220, miren que la corriente ahí sería mucho menor, serían 90 amperios. O sea que un barraje por ahí de 150 amperios queda más que bien. Recuerden que el barraje, esas barras de cobre pueden funcionar tanto para directa como para alterna, pero en alterna sería menos amperios porque es un voltaje mucho más alto y una corriente más baja. Si el tema de los barrajes está claro, regálenme en el número 5. Bueno, sí me están escuchando bien ahora sí. Listo. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí con nuestro compañerito Elías ya terminamos, ¿no? Elías, ¿tenés otra pregunta o qué? Ah, no hemos terminado, hombre, con Elías. Sí, que si podía. Sí, de lo de la carga de la batería. A Sí, ver a si ver, podía bueno, cargarlo bien. entonces,
Tenemos 18 paneles, son de 605. Tenemos 10.000 vatios instalados. ¿Cuánto era la hora solar mínima de tu casa? ¿Eran 4.5? 4.9. Uy, era bastante. O sea que en teoría Sí. tendríamos una producción diaria de 53 kilovatios, 53.000 vatios. Pero Sí. vamos a reducirle un 30% en pérdidas. Vamos a reducir un 30% por 0.7. Serían 37.000. 37.000. Sí. Ahora bien, nuestro compañerito Elías tiene 12 baterías, que era el otro proyecto, ¿no? Que era el proyecto acá. 12 baterías de 190 amperios. Entonces, vamos a ver. 190 por 3 paralelos serían 570. Entonces, 570 por 48 serían 27.000. Si tenemos en producción más de 30.000 y el almacenamiento son 27.000, en teoría carga las baterías. Las carga sin ningún problema. Las carga en producción solar. Pero hay que analizar el controlador de carga, cuánto tiempo podría llegar a tardarse. Vamos a hacer un análisis de un 20 a un 30%. Si ustedes han visto los otros videos o han asistido a las anteriores clases, se han dado cuenta, el excedente que pasa no se utiliza. O bueno, vamos a aprovechar la pregunta que nos está haciendo Ennio aquí, que qué pasa con el excedente. Resulta que como esto es un sistema híbrido, por eso es que yo les recomiendo a todos comprar mejor estos inversores híbridos. Resulta que una parte de la energía de la producción de los paneles se va para dentro de la casa. Se va para dentro de la casa de Elías. Y otra parte se va para las baterías. Entonces, digamos que el excedente se está yendo para la casa. Si no se necesita, no se repite. No se repite, no se usa, o sea, no se genera. Por ejemplo, si los paneles están generando 1.000 y en las baterías está cargando, y en la casa se está consumiendo 900 y sobran 100, esos 100 se van para la batería a cargar. Pero si no se está necesitando para cargar las baterías porque las baterías están cargadas y la casa no está consumiendo tanto, no se produce. Sencillamente no se produce. Porque es que la corriente eléctrica se produce o circula por carga. ¿Qué es carga? Porque la están pidiendo, la están demandando, la están pidiendo. Entonces, si están pidiendo una corriente eléctrica, ya circula, pero si no la están pidiendo, ya no circula. Cuando la corriente eléctrica sí circula, los excedentes, es un proyecto de inyección. En inyección siempre se va a pedir corriente porque hay una corriente o hay una energía que se está pidiendo adentro de la casa y hay otra que están pidiendo en la Pues eso- calle. Contame. Dime. Bueno, entonces, a ver, profe, repita ese cálculo. Bueno, entonces tenemos que eran 18 paneles por 605. Teníamos 10.890. Por 4.9, que era la hora solar mínima. Eran 53.000 vatios de producción diarios. Ahora bien, hay que sacarle un 30% de pérdidas. ¿Cómo sacamos el 30% de pérdidas? Muy sencillo. Le vamos a sacar el 70%, o sea, por 0.7. Entonces, realmente los paneles van a producir 37.000. Regálenme ahí el número 1 si me están escuchando. Por favor. Ah, bueno, sí. Entonces, o sea, los paneles producen 53.000 en teoría, pero teniendo en cuenta pérdidas y demás, están produciendo más o menos unos 37.000. Ahora, las baterías, ¿cuánto sería la capacidad de almacenamiento? Serían 570 por 48. Serían 27.000. O sea, los paneles producen más energía que la capacidad de almacenamiento de las baterías. En teoría, en teoría. Ahora, la energía que produzcan los paneles, la primer prioridad va a ser la casa de Elías.
Y la segunda prioridad va a ser cargar las baterías. Por eso, si Elías consume más energía de la energía que alcance a cargar las baterías y a suministrar la casa, las baterías no le cargan finalizando la noche. Por eso sobredimensionamos los paneles para que las baterías alcancen a cargar un buen porcentaje, el porcentaje que necesiten en la noche. No necesariamente las baterías llegan al 100% en la noche, no, porque es que en la noche no necesitas el 100% de las baterías. Vas a necesitar, por ejemplo, un 20, un 30% de las baterías, porque es que el de más consumo estuvo en el día. Bueno, si esa parte que acabé de explicar, la producción de los paneles y la capacidad de almacenamiento de las baterías, ¿me entendieron? Regálenme en el número 5 y ya vamos a mirar Profe, una la duda. otra comprobación. Contame. Lo que usted dice, por ejemplo, estaba viendo un video suyo donde dice que hay lo que son inversores híbridos, ¿verdad? En el cual pues tiene una configuración donde uno le coloca only solar, algo así, recuerdo de ese video. Entonces, Ajá. la pregunta acá es, según lo que yo le entiendo, de que los paneles durante el día van a producir full energía para, digamos, el consumo que Y las nosotros tengamos baterías. en el día, ¿verdad? Sí, Los para el paneles. consumo y las baterías. Está bien, como por ejemplo la hora solar pico, solo son un ejemplo, 4 horas en promedio a nivel mundial, 5 dependiendo del lugar, ¿verdad? O 3. Entonces, o sea, después de eso, prácticamente los paneles ya no nos van a inyectar entonces energía a nuestra casa, sino que ya se No, él utilizaría de la genera, batería, pues ¿cómo? lo que pasa es que él va a generar energía todo el día. El problema es que esa energía es muy variable. No sé si recuerdas en la primera clase que los paneles generan energía muy variablemente. O sea, digamos que tenemos 10 kilovatios en paneles, pero eso no son 10 kilovatios por hora, sino que, por ejemplo, al inicio de la mañana puede generar 1500, 1200. A las 9 de la mañana, 3000, perdón, a las 9 de la mañana puede llegar a generar, por ejemplo, 6000. A las 11, 7000. A la 1 se bajó otra vez a 5000. A las 2, 6000. A las 3, 3500. Así sucesivamente se la va a pasar. La sumatoria de energía que produzcan los paneles es como si los paneles hubieran trabajado, en el caso de Elías, 4.9 horas a full. A eso es lo que se refiere el concepto de hora solar pico. ¿Ok? ¿Con eso me entiendes un poco? Sí, ya le compré un poco, pero sí tenía esa duda, profe. Decía yo, pues entonces al final se me van a descargar las baterías y me voy a quedar sin energía, pero No, es que por eso hay que tener un banco de paneles responsable. Si vos tenés un banco de paneles bueno, esos paneles al mismo tiempo te van a cargar las baterías y te van a entregar energía en la casa. Por eso los sistemas con inversores híbridos, yo recomiendo, métale bastante panel, pues tampoco un poco de plata, pero sí haga un análisis sobredimensionando los paneles y las baterías, dependiendo del sobredimensionamiento, podemos bajar la cantidad de baterías y, y ahorrar un poco de dinero. Pero eso teniendo en cuenta, teniendo muy presente el hábito de consumo. Si tu hábito de consumo en el día es más alto que en la noche, podemos darnos el lujo de eso. Y te lo digo por experiencia propia porque yo tengo un proyecto en donde tengo 9 paneles, 2 baterías y ellos en el día utilizan aires acondicionados, utilizan una piscina, una bomba de una piscina y utilizan otros electrodomésticos. Bueno, entonces, ahora, en teoría, en potencia de paneles y en capacidad de almacenamiento de baterías estamos bien. Ahora bien, resulta y acontece que tenemos que saber si el controlador de carga va a alcanzar a cargar las baterías. Entonces, el controlador de carga se recomienda por ahí en un 20%, 30%. Vamos a hacerlo con un 30% a ver cómo es. Entonces serían 570 por 0.3 para tener el 30%. Miren, 171. Y resulta que el controlador de carga de nosotros es de 200 amperios. Ese inversor tiene un controlador de 200. O sea que estamos más que bien. Podemos programar el controlador en 170 y eso me va a cargar las baterías full. Otra cosa, hay que tener en cuenta que el calibre del cable de las baterías esté bien. En el caso de Elías nos pasó algo muy particular. Habían unos cables que estaban malos y por eso no estaban cargando las baterías. ¿Listo? Entonces, no sé si Elías ya vio el fenómeno de cuánto porcentaje de carga llega en la noche las baterías. El inversor no te muestra el porcentaje, sino el voltaje, ¿cierto? Sí, me muestra nada más el voltaje, me muestra
he estado, el primer día me dio 50, el segundo día 51.8 y ahorita que no lo hemos ocupado igual lo monitoreamos hasta 52, 53 por ahí. Hemos estado, sí. Ah, bueno, sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Ahora, compañeros, dime. profe, ya nada más para cerrar, la última calculación que hizo, donde salió los 171, me perdí un poquito. Son, multiplicó los amperes de todo el banco de baterías y le sacó el 30%, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos 570 Ah, ok. amperios por 48. Porque ahorita el inversor lo programamos como eran 4 baterías, creo que lo programamos a 60 amperes, ¿no? Ajá, cuando Que ya tire tengamos de las carga. 12, cuando tengamos las 12 hay que programarlo a 170. Oh, ya, ok, listo, ya, ahora sí Dale, entendemos. bueno, con mucho gusto. Pues, Venga, sigamos aquí con otro compañerito, porque ya me da como pena que... A ver, seguíamos con... Ah, se me perdió porque esa era en la otra llamada, ¿no? Bueno, sigamos con los que están por aquí. Teníamos a ver. René Junior. Teníamos a Junior. Vamos a pegarle una revisadita a Junior. Profe, Bueno, una pregunta con respecto a la carga de las baterías. Tengo entendido yo que la carga ideal es a un 10% de la capacidad de la batería. ¿Eso se puede programar desde el inversor? sí, si el inversor es híbrido se puede programar, pero se recomienda del 20 al 30, del 20 al 30%, del 20 Ok, al profe, 30. gracias. En litio, el 30. En gel, más o menos del 25 al 30. Bueno, entonces, a ver, Junior nos comparte que el consumo diario de la casa es de 7,000 y la potencia pico es de 1,200 y pico. Está bien. Sistema off-grid, hizo la tablita y todo. Uf, estos alumnos míos sí son los mejores, vea, con grafiquito y todo. Una elegancia. Me dice que la tensión del sistema va a ser a 48 voltios. Con el factor de seguridad queda casi un proyecto de 10,000. Unos 4 paneles, porque la hora solar pico son 4.2. Le da 2,319 vatios. 4 paneles de 705 vatios. Le da una potencia instalada de 2,800 y necesitaba 2,300. Está bien. Acá tiene las características del panel. Es bifacial, es más eficiente. La instalación en circuito mixto. ¿Cuántos paneles fue que metió? 4. 2 y 2. Entonces, el controlador, uno de 60 amperios. De 80. Bueno, está muy bien. Porque, ¿cómo calcula el controlador? La potencia instalada en paneles sobre 48. Está bien. Eso, muy bien. Cálculo del inversor. Bueno, esto de por 2, yo en algunos videos lo he dicho, en otros me he retractado, pero más o menos un 40% por encima es bien. O sea, un inversor de 5,000 le hubiera quedado bien allí. Baterías, el consumo diario sobre 48. Le dio 200. O sea que el hombre va a utilizar 50%, 2 paralelos. O sea, 8 baterías. Ah, no, 3 paralelos. O sea que le dieron 12 baterías. No, muchas baterías. Es que Sí, correcto, 12, profe. aquí es donde yo a muchos les digo lo siguiente, no, pues realmente ahí ya vale la pena, es mejor litio y le podemos meter 2 baterías. 2 baterías. Yo sé que algunas personas me van a decir, profe, no, perdón, porque es que el cálculo te dio de 209 al 100. A ver, 209 dividido entre 0.8 nos da 261. 3 baterías de litio de 100 amperios a 48 voltios es bien. 3 baterías de litio, 100 amperios, 48 voltios es bien. Ahora bien,
Yo le aumentaría la cantidad de paneles y dejaría 2 baterías de 100, priorizando el consumo en el día para que sea más económico. Y le colocaría un inversor híbrido PowerMR de 5 kilovatios, en vez de colocar un inversor y un controlador por aparte. Ese inversor de 5 kilovatios lo metería con 6 paneles. 6 paneles y 2 baterías de litio para terminar de compensar. ¿Me entiendes a lo que me refiero, Junior? Sí, profe, le entiendo. Sí, y ahí ya te queda. Bueno, ¿y el cálculo del híbrido está por acá en otra pestaña? Ahí solo está el promedio en esa hoja que usted abrió. Pero ahí mismo en ese libro, ahí en la parte de abajo, ahí dice sistema on-grid o de inyección. Ah, ya. Entonces Ahí empieza, ahí empieza. utilizaste 13 paneles. Sí, para la inyección. No, ahí está mal, ¿oís? Porque es que el de inyección, o sea, la cantidad de paneles en inyección o en aislado es lo mismo. Eran los mismos 4. Esos 4 paneles te dan como 2000 y pico, ¿no? 2800 creo que te dan. Sí, correcto. Yo le metería un inversor, perdón, un microinversor de 2000. Pero son paneles de 705, ¿no? A ver, Sí, correcto. yo le metería 6 paneles. 6 paneles y 2 micros de 2000. Te quedaría súper bien. 2 micros de 2000 y 6 paneles. Te quedaría súper bien. Utilizaste un inversor, no micro, sino un inversor de cadena de 3000. Entonces yo le metería 6 Fíjese paneles y que aquí en mi localidad busqué de esos microinversores, profe, pero en ningún lado encontré nada, ninguna información. Entonces me tocó colocar ese, ¿verdad? Bueno, sí, no, está bien. Está bien. Pero con 6 paneles. Me gustaría más, con 6. Y listo. Bueno, Junior, muchas gracias. En general lo veo bien. Lo veo bien. Hay cositas ahí por mejorar que te comenté, pero en general lo veo bien. Bueno, seguimos por aquí con Yesid. Eduard Yesid, creo que se llama el hombre. ¿Por ahí está? Sí, profe, soy yo. ¿Será que cambió algo aquí? Bueno, no sé. Tenemos el listado de electrodomésticos. A ver, casi siempre todo el mundo se equivoca en nevera, pero tú lo hiciste bien. 28 kilovatios, ¿sí? Consumo diario, consumo mensual, consumo día, casi 4000. ¿Está bien? Potencia en paneles, por ahí unos 1000. El HSP de 3.84. Muy bien. Entonces, ¿cuántos paneles te dieron? 2. Yo le metería 3. Dos. Yo le metería 3. La verdad, los que me conocen saben que yo siempre sobredimensiono los paneles. ¿Por qué? Porque es que los paneles son muy baratos. Los paneles son muy baratos realmente. Ahí lo caro es las baterías. Yo trato de sobredimensionar en paneles para tener poquitas baterías. O bueno, no poquitas, sino tratar de reducir un poco, porque es que la batería es lo más caro y lo que menos dura. Entonces yo te recomendaría más bien 3 paneles. Estás trabajando a 24 voltios. Bueno, ¿cuántas baterías te dieron? 2 baterías de 200 amperios hora. Yo le metería 2 de 250. Porque es que cuando agrandaste el consumo, pero baterías de qué, de litio o de gel. De gel, No, es que en 2 de 200. gel no te sirven 2 de 200. Tenés que meterle como mínimo 2 de 250. Porque es que estoy casi seguro que ese consumo agrandado te dio 4000, ¿cierto? Ahí está el... No, pues de hecho, profe, el ¿No lo consumo agrandaste? realmente, sí, sino que yo lo coloqué realmente con... Yo le había comentado la clase pasada que yo tengo un medidor de energía en la casa por Ajá. Wi-Fi y realmente a mí lo máximo, no, y eso fue un día como extraño que me marcó 3330 vatios al día, pero de ahí para abajo pues es más bajito de hecho. Entonces,
Pues sí, aunque se agrandó, lo agrandé solo el 20%, no el 30%. Bueno, yo en Porque, este pues, digamos, caso, en mi caso que yo conozco, ya sé cómo es el consumo, entonces, según el consumo de energía que puedo ver durante el mes, según el medidor de energía, lo máximo, el pico que he tenido es de 3.330 vatios al día. bueno, listo. Eh, No, me gusta 3 paneles, un controlador por ahí de 60 amperios, los 3 en serie, no rebasar la tensión. Hay un error muy común, que es que cuando uno coloca 3 paneles, tiene que validar de que el voltaje de cada uno sea por ahí de 40 voltios. Si ya estamos hablando de casi 50, nos toca meter son 4 paneles en un mixto, porque es que estos controladores pequeños de 60, 80 amperios, por lo general vienen a 140 voltios. Entonces nos toca hacer un mixto para tener más o menos 100 voltios. ¿Y el inversor de cuánto lo metiste? el inversor está ahí, ese es de 3.000 vatios, casi Sí, el pues precio que lo yo le tienen ahí. metería un inversor, o bueno, la otra sería meterle un POW MR3000, el que está en la página ahí de Amazon. El que tiene el compañerito, aquí hay dos compañeros, creo que hay dos compañeritos que tienen ese de 3000 POW. Le podríamos meter los 3 paneles en serie. Sí, las características son similares, 3.000 vatios, y ese, pues sí me decía que la corriente máxima era 600 amperios ahorita que están comentando ahí. Ese son 60 amperios, perdón. 100 Sí, voltios pico. sí, son muy similares, sino que ese POW sí hay que meterle bastante voltaje. Yo te recomendaría como mínimo entonces 4 paneles. 4 paneles y de pronto ahí sí podría meter las dos baterías de 200, pero si quieres mejor, las dos de 250. Pero está bien, en general está bien. Y el híbrido lo alcanzaste perdón, el costos of grid, retorno de la inversión, 6 años. ¿Cotizaste las baterías y todo? Sí, profe. Pues mm, más o menos son los mismos valores que tal profe. Con esos hice los cálculos más o menos. ¿Dónde viste los valores? Yo te mandé. Algunos de la tabla que el profe envió y otros que ya había cotizado en Bogotá. Bueno. Espérate un momentico para que miremos esto aquí mejor. A ver. Paneles 300 y pico. ¿Paneles de cuántos vatios? De 570 vatios bifacial. Ok. Baterías. Sí, más o menos está en los rangos. Está bien. Retorno a la inversión, 6 años. Lo que pasa es que las baterías ya se han muerto. Ya se han muerto en esos 6 años. Entonces, realmente el retorno a la inversión en baterías es muy duro. Por eso yo te digo que si estás buscando economía, tiene que ser de inyección. ¿Qué te recomendaría yo de pronto para ahorrar costos? Si lo que estás buscando es independizarte, independizarse es caro. Realmente independizarse no es barato. Si quieres más bien un proyecto, podría ser un proyecto híbrido con paneles y las baterías solamente dejarlas de reserva. ¿De reserva qué es? Si se va la energía, utilizar las baterías. De resto, casi no usarlas. Si las utilizas solamente de reserva, esas baterías duran hasta que acaban. Eso mejor dicho. ¿Listo? Bueno. Profe, digamos que pensando en eso precisamente, un inversor híbrido digamos, en un futuro pensando en adquirir un carro eléctrico, un inversor de esos puede servir para ese tema. Tocaría mirar las potencias del carro eléctrico. Porque es que por lo menos ya para ese caso ya te recomendaría como mínimo uno de 5000, porque es que uno de 3000 ya te queda muy limitado. Pero tocaría mirar a cuántos vatios carga el carro y si carga 110. Porque si carga 220 ya te toca un inversor de 10 kilovatios y meter más paneles. Y más bien hacer como otras personas que no colocan baterías, sino que dejan los paneles, el inversor híbrido y más adelante compran las baterías. Sí, tal vez ese es el sistema óptimo, un inversor híbrido y más adelante ir comprando baterías. ¿Sí? Un POW MR de 10 kilovatios de los que están ahí en la tienda Amazon. Bueno, muchas gracias ahí por participar. Se ve bien, hay unas cositas por mejorar, pero la verdad has avanzado bastante. Listo, entonces seguimos acá con Yesid ya, Junior ya.
El ingeniero Ramón. Ese mismo. Buenas noches. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ahí le envié, bueno, no hice muchos detalles, sino que lo calculé en base a la factura energética que pago. Y ahí está la descripción, verifíquelo y qué debemos corregir o si está bien o Espérate un momentico, yo guardo esta imagen y la abrimos, a ver. Esta vaina como la giramos, hombre. Va a tocar es como meterla en PowerPoint. Regálame un segundito, yo la meto en PowerPoint. ok. Bueno, entonces colocaste todos los paneles en serie, 2 pisos de baterías de Correcto. 250. ¿El inversor cuál es? ¿Es un POWMR o qué inversor es ese? Así es, un POWMR de 10 kilovatios. Te faltaron fueron los breakers. Ah, compañeros, yo les voy a regalar las plantillas de PowerPoint que yo tengo para que hagan los dibujitos más fáciles en PowerPoint de los sistemitas. Profe, perdone, ¿Sí, señor? esos proyectos que usted tiene ya como elaborados, esos, digamos, no podría apoyarnos, no sé, en enviarlo al grupo para nosotros, pues, analizarlo ya como en este caso, proyectos más reales, ¿verdad? Pero no sé qué, Sí, yo les qué voy a piensa, hacer qué una, opina al respecto, ¿vale? yo les voy a hacer una carpeta en la plataforma Vitalicia donde vamos a tener un módulo donde van a estar esos proyectos que yo tengo por ahí a la mano. La verdad tengo un poco, pero todos los he votado. Apenas es que me vengo a poner juicioso con estos últimos proyectos que he hecho estos como 2 meses y esos son los que les voy a enviar. Creo que tengo como 6 o 7. Entonces yo se los Profe, coloco en la otra plataforma. pregunta. Ah, en la plataforma de una vez también les voy a subir las presentaciones en PowerPoint para que las puedan descargar y en la misma plataforma de una vez les voy a hacer un módulo de emprendimiento donde les voy a dejar las cartillas mías, los catálogos, que los puedan editar y colocar su marca y demás. Eso va a quedar una elegancia. Créame que, mejor dicho, Excelente. va a valer la pena el congreso que hicieron aquí conmigo. ¿Qué pregunta tenían por ahí? Cuéntame. Profe, viera de que yo le soy honesto en cuanto a energía, pues hasta ahorita que lo estoy viendo, entonces, digamos, digamos, no manejo mucha información hasta el momento, solo la que he visto en sus videos, ¿verdad? Pero Yo les mira de que había, yo veo que dice monofásica, que trifásica, entonces yo ante esos conceptos sí, les soy honesto, como no estoy muy familiarizado con energía, podría decirle que de casa hogareña, no mucho comprendo esa parte, no sé si podría aclarármela, disculpe. es que yo les había prometido algo a ustedes y no les he cumplido. Yo tengo una plataforma de electricidad residencial, se la voy a pasar también. Pero entonces hagamos una cosa. ¿Quién eres tú? Eres Junior, ¿cierto? ¿El que me está hablando? Correcto. Junior, hágame un favor, azáreme los corotos, azáreme bastante mañana y el jueves. Yo les comparto esa plataforma. Me falta subir unas cositas y de una vez se las regalo a ustedes que están ahí en el Congreso. Bueno, terminemos aquí con el compañero. El compañero Ramón, creo que es Ramón el que me mandó esto. Ramón, Sí, correcto. Ramón de la Ra- Cruz. compañerito Ramón de la Cruz me apoya muchísimo ahí en YouTube. Muchas gracias, Ramón, ¿oyó? Qué bacano. Sí, claro. Espérate, busco el documentico, hombre, que estábamos viendo de Ramón. Era este. Este mismo. A ver. Entonces el hombre llega y nos dice, profe, por aquí estamos consumiendo
450 kilovatios al mes por 1.400.000 dividido entre 30 nos dio 15 kilovatios diarios. Por el 1.9 nos da Correcto. casi 20.000. Muy bien. 1.3. Sí, por 1.3 1.3. nos dio como 3.000 y pico en paneles. O sea que el hombre manejó 6 paneles de 605. Vamos a validar eso. Así es. Entonces 6 por Dele, dele. 605, 3.600. Y necesitaba 3.700. Te 30. quedaste corto. Te quedaste corto. Te va a tocar meterles. Yo te recomendaría meterle a eso 8 de una vez. Me imagino que vas a utilizar el Ok, POUMR de. ¿El POUMR de 5.000 o de 10.000? UMR, no, de 10.000. De 10.000 porque hay acondicionadores de aire. No, entonces métale a eso 9 paneles de una vez. 9 paneles. Te queda bueno. 9 paneles. Ok. El POU, los breakers. Las baterías sí están muy corto. 8 unidades de baterías. 12.000. Es que 8 unidades. Sí, correcto. o sea, para todos. El hombre le metió a esto 8 baterías. Entonces, ahí está el consejo maestro mío. Le sale muy costoso Sí. tener más baterías. El hombre realmente necesita 20.000 en baterías, 20.000. Pero estas baterías le van a dar 12.000. ¿Por qué le van a dar 12.000? Porque son 8 baterías de 250. Entonces, ese banco le queda de 500 amperios a 48 voltios. Correcto. Le da 24.000. Pero se recomienda descargar a la mitad porque es gel. Entonces serían Exacto. 12.000. Entonces, para compensar eso, Sí. yo le recomendaría al hombre como mínimo 9 paneles. 9 paneles y esas 8 baterías. Entonces, si tenemos 9 paneles de 605, serían 5.000 y pico. ¿Cuánto es la hora solar pico allá? ¿Me recuerdas? 5.25 más o menos. Digamos que son 5. Uy, bastante, ¿no? Entonces tenemos 27.000 y el Sí. hombre está necesitando 27. Entonces, metámosle a esto las pérdidas. 0.7, sacándole las pérdidas. Casi 20.000. Entonces, Sí. estaría relativamente bien. Estaría relativamente bien. ¿Listo? Bueno, muy bien, Perfecto. Ramón. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a usted, profe. Bueno, la próxima clase vamos a seguir viendo proyectos y vamos a comenzar a ver manuales y compatibilidad. Ya con Ramón terminamos aquí, creo. Por aquí nos mandó Ángel un proyectico aquí a mano alzada. Terminemos ya aquí con el compañerito Ángel. Profe, una pregunta. Yo, ¿El Congreso es en esta misma plataforma, en esta mismo de B30 o es en otro chat? no, es ahí mismo. Ok, perfecto, estaba confundido. Gracias. Bueno, aquí el hombre me está mostrando un sistema híbrido compuesto por un campo fotovoltaico de 3.300. Aquí te faltó el cuadrito, para representar el grupo. Tenemos 14 amperios. ¿Qué inversor es ese, Ángel? Explícanos tu dibujito. Hola, buena, profe, es lo más cercano a lo que pude hacer a un plano unifilar, que fue lo que vi según sus videos. Lo que pasa es que esto es un proyecto donde el cliente ya tiene el inversor y tiene los paneles y las baterías. Entonces, lo que yo tenía que calcular era el tema del cableado y el tema de ¿cómo es que se llama? De los breakers de protección. Sí. Es un inversor híbrido de 6.000 watts, de 48, Un Infinite. de 48 voltios. Aquí ya está el informecito. ¿Esta es tu marca? Sí, profe. Qué chévere, me alegra muchísimo. 12 string de 3 paneles. Los breakers. Bueno, ya te voy a revisar lo de los breakers. Y el presupuesto en total. ¿Esto en qué moneda está? En peso chileno, profe, pero como le decía, no están incluidos
ni el inversor, ni los paneles, ni las baterías, porque eso ya ya el cliente ya lo tiene ya. Ah, ok. ¿Y el inversor cuál es? ¿El de 6.000 o el de cuál? El que está ahí, el último, el de 6K a 48 voltios, 27 amperes. ¿Y este es fase partida o no? Es híbrido. No, o sea, la salida es 220 a 50 Hz, creo que manejan en Chile, ¿cierto? Sí, 220, 50 Hz, un MPPT. Ah, bueno, no. Entonces ya ahora sí ya entiendo más. A ver. El breaker que elegiste fue de 32. ¿Y ya compraste todo o no has comprado nada? ¿Y dónde vas a comprar? ¿Por allá o qué? Sí, profe, no he comprado nada. No, ¿Y dónde solamente piensas comprar los breakers? ¿Dónde? es una presentación nomás del proyecto para saber si es que estoy bien con los cálculos antes de hacerlo, si es que el cliente acepta el Brother, presupuesto, obviamente. si de pronto compras las cosas por Amazon o por AliExpress, me dice, yo te ayudo a buscarlos. Si no, pues si lo vas a buscar por allá, bueno, vamos a mirar. Te recomendaría aquí un breaker de 25, porque es que los paneles te están dando en total 13 amperios. El mixto te da Sí, como 13 amperios máximo. Están en serie, son 6 paneles. en serie. ¿6 paneles en serie? Sí, profe. Espérate un momentico. ¿Dónde es que me están quedando dos planos? Infinity Solar. Ah, te aguantas a 500 voltios. Están en serie. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? A ver otra vez el dibujito. No, te recomendaría un breaker de 25. Un breaker de 25. En las baterías, ¿le metiste un breaker de 125? No. Te recomendaría un breaker de 100. Un breaker de 100. Para que protejas el inversor. Dice uno menor a 25. Ahí dice 2 polos menor a 125 amperes. Cualquier breaker que sea menor a 125 amperes. Bueno, le falta un breaker de la entrada de la calle. El de la Sí, entrada de la ese es lo calle, que tengo la duda con ese. No sé si es el mismo de la salida. 6.000 es 6.000 dividido entre 220. O sea, un Correcto, breaker profe. de 20 amperios para la entrada y para la salida. Es el mismo entonces, de Sí, corriente alterna 20 amperes. sí, muy bien. Y ya, eso es todo. ¿Te queda bien? Y el cable número 2 está bien. El cable solar 6 milímetros cuadrados. Y para entrada y salida, te recomiendo un cable número 6. Lo había calculado yo un 10, profe. No sé si un No, el AWG. 10 te da 30 amperios, brother. El 10 te da 30 amperios. Ya. Un número 6 o número 8 como mínimo. 30 amperes a 220 voltios. Ah, espérate un momentico. Profe, una No. pregunta. Ah, sí, uno 10 te sirve, pero metele mejor número 8. Pero 10 te sirve. Sí, tiene la razón, Ángel. Muy bien. Es que es Contame 220 que... acá, claro. Sí, listo, te sirve. Porque es 220. Listo, compañeros, pues ya estamos terminando. La última pregunta porque me va a caer la llamada. Contame. Sí. Profe, una pregunta, pues aprovechando ahí el gráfico del compañero D'Angelo, no encontramos en sus videos, profe, la instalación de diferenciales. Vemos siempre el termomagnético, no gusta Pues el diferencial. mira que sí debería haber un diferencial. Lo que pasa es que aquí en Colombia casi no se usa. Pero es muy sencillo. El diferencial sería conectado de la siguiente forma. Aquí está el breaker de 20 amperios, ¿cierto? Sí, Míralo. correcto. Después del breaker de 20 amperios colocas el diferencial. Y después del diferencial el tablero. Eso es todo. Ok, ok. ¿Y el DPS, profe? El DPS iría en paralelo con el breaker. Paralelo. En paralelo con el breaker de 20 amperios. Y tiene que ser un DPS con las mismas características del... ¿Listo? Bueno, compañeros, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. La próxima semana vamos a ver manuales, vamos a seguir viendo proyectos. Miren que estamos aprendiendo algo muy interesante que es validando las compatibilidades, ¿no? Porque en el curso número 1 estuvimos viendo cálculos, pero en este curso estamos viendo ya como tal los equipos.
Muchas gracias. Los mensajes míos, que me quieren mandar un mensaje en privado, al 315. Mejor dicho, ahorita les mando mi número. Ahí en el WhatsApp. Y recuerden que Junior tiene una tarea, ¿no? Azárame los corotos para la plataforma de electricidad. Bueno, muchas gracias a todos, compañeros. René, ¿quieres decir algo? Contame, René. Sí, una duda rapidita. Yo tengo un proyecto de mi suero que tiene 6 paneles y quería ver si se pueden agregar otros paneles, pero ya no encontramos del mismo exactamente. Con que sea bastante similar los valores, ¿se podría? Si son muy similares, sí. Si son muy similares, sí. Pero ¿sabes qué? Compartí la duda en el grupo, mandar la ficha técnica del panel que tienen versus el panel que consiguen y miramos. ¿En qué país estás? En El Salvador. Ah, bueno, listo. Dale. Mándame las 2 fichas, los comparamos. Ok. Bueno, compañeros, feliz noche Perfecto. para todos. Nos estamos viendo. Profe, Contame. la última consulta, profe, ¿no necesitaría 2 DPS ese proyecto, el último que vio? ¿Uno para alterna y uno para continua o no? Sería lo mejor colocar los DPS, sería lo mejor. Pero pues depende de la urgencia que tenga el cliente, sería bueno que compraran todo eso de una vez por AliExpress, que sale más barato. Porque si lo compran por allá, esos DPS, cada uno, si no estoy mal, le pueden cobrar más o menos por ahí unos 20, 30 dólares. Si no es más. Ya, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, compañeros, feliz noche para todos. Que descansen. Nos vemos. Feliz noche, profe.